Continuando con el tema 1 del material genético, estamos desarrollando las bases químicas de la herencia. Vamos a hablar un poquito de la ultraestructura de la cromatina, el plegamiento y la condensación de esa cromatina. Recordemos cromatina, ADN más proteínas asociadas a ese ADN. Ese complejo de ADN más las proteínas básicas, o sea, las histonas más las proteínas no histónicas, debemos tener en cuenta que la composición de esa cromatina, en la composición de esa cromatina, las histonas se encuentran en una relación equimolecular de peso con el ADN, o sea, 1:1 con el ADN. Las histonas son 5, hay 5 clases diferentes y cumplen un rol en cuanto a la estructura y a la función de esa cromatina. Esas proteínas son relativamente pequeñas, básicas, y contienen aproximadamente entre un 15 y un 30% de los aminoácidos arginina-lisina, que son aminoácidos básicos. Por lo tanto, al ser básico se unen fuertemente al ADN, que es ácido desoxirribonucleico. Se unen a los grupos fosfatos del ADN. En cambio, el contenido de proteínas no histónicas va a variar en las diferentes células y son bastante heterogéneas. Comprenden a proteínas como la ARN polimerasa, la ADN polimerasa, proteínas regulatorias, etc. En relación a las histonas, como dijimos, hay 5 tipos: H1, H2A, H2B, H3 y H4, todas con un peso molecular característico y una cierta cantidad de aminoácidos que lo conforman. Dijimos que son proteínas relativamente pequeñas. El contenido de lisina y de arginina de las histonas es bastante alto y tienen algunas características particulares. La H2, AB, H3 y H4, hay 2 de cada 200 pares de base del ADN, en cambio del H1 hay una sola cada 200 pares de base del ADN, y es la que mayor variación tiene entre especies. La H3 y la H4 son las que están más conservadas entre las diferentes especies. Las más conservadas, como dijimos, son H3 y H4. Como ejemplo, la H3 de la rata difieren solo 2 aminoácidos de la H3 de la arveja. Esas 4 están en cantidades equimoleculares, 2 cada una por cada 200 pares de base del ADN, y se unen muy fuerte con el ADN. En cambio, el H1 hay una sola cada 200 pares de base con el ADN y es de unión más laxa y relativamente más fácil de extraer. Como dijimos, también es la de composición más variable entre los distintos tejidos y las distintas especies. ¿Cómo se observa la cromatina? Al microscopio da una estructura repetitiva en forma de cuentas de collar. ¿Sí? Cada uno de esos son nucleosomas que van conformando una cuenta de collar. Cada uno de esos, como dijimos, es un nucleosoma y están conectados por un filamento de ADN. Cada nucleosoma tiene un diámetro aproximado de 100 Armstrong. Ahí tenemos 100 Armstrong, o sea, alrededor de 10 nanómetros de diámetro, la fibra de cromatina con estructura nucleosómica. La estructura nucleosómica es común a todos los eucariontes. Si la H1 no es extraída, los nucleosomas se van a empezar a tocar entre sí, formando una fibra de mayor diámetro, de alrededor de 300 Armstrong, y revela el primer grado de organización de esa cromatina, o sea, un primer grado de condensación. Ahí tenemos la comparación entre las fibras sin la H1, que es la superior, y con la presencia del histón H1, que da la primera grado de organización de la cromatina, con 30 nanómetros, 300 Armstrong. Ese nucleosoma cada uno de esos nucleosomas está formado por un octámero de histonas, donde hay 2 moléculas de H2A, 2 de H2B, 2 de H3, 2 de H4, más una molécula de H1 asociado con 200 pares de base del ADN. Eso sería un nucleosoma típico. Entonces la cromatina, en definitiva, es una cadena de nucleosomas.
Ahí tenemos la histona H1, el octámero de histones H2, AB, 3 y 4, y el ADN girando alrededor de ese octámero de histones, unidos por un ADN que sirve como linker espaciador. Entonces el ADN se enrolla alrededor de cada nucleosoma dando 2 giros completos y se estabiliza con una molécula de H1 asociada al ADN de conexión o de ligamiento. Si se hidroliza y se pierde ese ADN de conexión, el ADN linker, el resultado nos da el octámero de histones con 146 pares de bases que giran alrededor de ese octámero de histones, pares de base del ADN que dan más o menos una vuelta y 3/4 alrededor de las histones. Ahí tenemos el nucleosoma completo con el octámero de histones, el ADN con las 2 vueltas alrededor y la histona H1 uniendo. Ahí tenemos la médula, el octámero de histones, los 146 pares de base alrededor del octámero de histones, las cuentas de collar con los nucleosomas completos y el primer grado de organización de la cromatina, donde la H1 los va uniendo y forman la fibra de 300 nanómetros. 300 Armstrong, perdón, 30 nanómetros. Aquí tenemos el ejemplo completo, el ADN de doble hélice con los 2 nanómetros de diámetro, o sea los 20 Armstrong, los 110 Armstrong, 11 nanómetros aproximadamente, formando el extendido de cromatina sin la primera organización que hace el histona H1, el pliegue que abarca alrededor de 7 nucleosomas de 30 nanómetros, bucles que van formando, se van enrollando, haciendo que se pliegue esa cromatina, formando una hebra de 300 nanómetros, el plegamiento helicoidal de la doble hélice, que es lo que vemos como una cromátida de un cromosoma metafásico que mide aproximadamente 700 nanómetros y el cromosoma metafásico mitótico con sus 2 cromátidas con un ancho de 1400 nanómetros. Y tenemos micrografías electrónicas donde podemos apreciar cómo está compactada la cromatina. Por otro lado, las proteínas no histónicas, ¿sí?, son las que forman el esqueleto proteico al cual se va a unir ese ADN. Y tenemos el esqueleto proteico, las fibras de ADN, con las otras proteínas no histónicas que tienen algunas alto contenido en aminoácidos básicos y alta cantidad de prolina. Muchas de ellas están implicadas, esas proteínas, en la replicación del ADN. Otras están relacionadas principalmente con la regulación de la transcripción, que es lo que vamos a ver en el tema 2 en expresión génica. En los procariotas, ¿qué sucede? El ADN es desnudo, no está unido a nucleosomas. Sin embargo, sí está unido a proteínas y forma, al ser una molécula única de ADN circular sin histonas, el ADN se ubica o forma como un nucleoide, formando bucles enrollados asociados a algunas proteínas que sirven como sostén de esos lazos de ADN.